Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquel pan hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué señales vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados en el Señor, celebramos hoy el 18º domingo del tiempo ordinario, correspondiente al ciclo B, día 1 de agosto del año 2021. La frase de este domingo es pan, entre comillas, pan y pan. Pan y pan. Se trata de eso, del pan espiritual y del pan material. El pan material vamos a encasillarlo entre comillas. Y vamos a reflexionar en la liturgia que nos presenta nuestra Santa y Madre Iglesia Católica en este día domingo, día del Señor, día en que Cristo venció la muerte. De acuerdo a la liturgia que hemos proclamado y que pueden ir ustedes a buscar en los textos, Dios alimentaba a los israelitas en la travesía por el desierto con el maná, el famoso maná. Imaginémonos la escena. Todas las mañanas amanecía el suelo cubierto de una especie de capa como de nieve que servía de pan. Así nos cuenta, nos narra
el libro del Éxodo en el capítulo 16, versículos del 2 al 4 y versículos del 12 al 15. Dice que amanecía todos los días una capa como de nieve que servía de pan. Esa atención amorosa de Dios, de estar atento a las necesidades de sus hijos, es lo que denominamos en la teología la divina providencia. Significa que Dios nos da no solo el alimento, sino todo lo que verdaderamente necesitamos. Puede que a veces la cosa se ponga más difícil, pero Dios conoce todas nuestras necesidades mejor que nosotros mismos y verdaderamente se ocupa de ellas. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué entonces existe hambre en algunas partes del mundo? ¿Por qué ha habido y hay gobiernos opresores que no se ocupan del bien de sus pueblos? El problema es que para ejercer su divina misericordia, su divina providencia, Dios desea que los seres humanos colaboremos libremente en la realización de sus planes. Y en esto fallamos mucho, unos porque causan los males y otros por no tratar de aliviar y remediar. Vemos muchos países nuestros, que no voy a mencionar nombre, que por causas de los gobiernos, de los dictadores, de los gobiernos nefastos, hoy son países que están pasando crisis aberrante. Por eso existe el hambre, porque hay hombres y mujeres que no están administrando las cosas correctamente. Y ese problema es porque no pueden ejercer su divina providencia del Señor. Unos porque causan los males, como los políticos en la mayoría de los casos, o otros empresarios, y otros porque no tratamos de aliviar y remediar los problemas de los demás. Nos hacemos ajeno, indiferente ante el sufrimiento, el hambre, el dolor, las necesidades de los demás. Y ahí está el meollo del asunto. Nos recordamos del domingo pasado, cuando el Señor hace la multiplicación de los panes. ¿Por qué la hizo? Él tenía todo poder y es todopoderoso para poder saciar el hambre de toda esa comunidad. Decía el Evangelio que eran más de 5,000 hombres, como 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Pero apareció un joven generoso con 5 panes y 2 pescados. Y la multiplicación de los panes se dio por la ofrenda, por el desprendimiento generoso de ese joven que dio. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Desprendernos. ¿Cuántas personas tienen tanto que dar y no dan nada? ¿Y cuántos tenemos a nuestro alrededor, en nuestro entorno, en nuestra vecindad, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en nuestro país? Necesidades, y nos hacemos ajenos al dolor y el sufrimiento, las necesidades de los demás, indiferente. Y nos dice San Agustín, nos enseña que siendo Dios infinitamente bueno y todopoderoso, no permitiría los males, si no es porque es tan poderoso que puede sacar un bien del mal. Y usted me diría, entonces, yo para poder estar bien tendría que pasar una situación difícil, una situación mala. Si miramos hacia atrás, hermanos y hermanas,
Podríamos observar bienes que nos han venido precisamente a raíz de aparentes males que nos han pasado. Vemos situaciones de hombres y mujeres que han caído en la cárcel y después de pasar el suplicio, el purgatorio de la cárcel, pasar por ese penal, salen hombres y mujeres transformados. Vemos situaciones de personas que lo tenían todo y se hacían ajeno e indiferente ante los demás y andaban, como decimos muchas veces, de naricitas paraditas, como que todo le hiede y nada le huele, y que ellos eran la última Coca-Cola del desierto porque tenían todo lo que necesitaban. Y llegó una situación que los llevó a la más aberrante, podríamos decir, la más paupérrima situación económica por causa de una enfermedad o lo que sea. Y después de pasar esa tragedia, se convierten en los hombres y mujeres más humildes y más serviciales y generosos de la vida. Entonces, si miramos atrás, podríamos observar bienes que nos han venido precisamente a raíz de aparentes males. Y el problema, hermanos y hermanas, es que como la perspectiva de Dios es de eternidad, no logramos captar bien. Por eso es que debemos ponernos anteojos de eternidad para poder medio visualizar, medio vislumbrar qué es lo que Dios está pretendiendo hacer con cada uno de nosotros. En esa situación que te encuentras, en esa situación difícil que te encuentras, en esa situación de tragedia, de enfermedad interminable, en ese cáncer, en esa postura, en ese lecho que ha buscado todos los médicos y no encuentra solución, en esa situación económica, en esa situación difícil de matrimonio, de conflictos, de familia. Pongámonos los anteojos para poder vislumbrar qué es lo que Dios está pretendiendo hacer con mi vida, con mi familia, con mi empresa, con mi persona, con mi comunidad, con mi parroquia. ¿Y cuál es esa perspectiva de Dios? Dios hace y maneja todo con mira a nuestra salvación eterna. Por eso a veces nos cuesta ver cuáles son los caminos de su divina providencia. Y la divina providencia es un misterio cuya comprensión plena la tendremos cuando pasemos a la eternidad. Será entonces cuando podremos entender de verdad cómo fue que Dios condujo a la humanidad, inclusive a través de hambres, de pandemias, opresiones, dificultades de todo tipo, etcétera, etcétera, hasta su fin último, que es nuestra salvación eterna. Dios verdaderamente nos dice en su palabra: no permites que pase un mal en la vida de una persona, si no es para sacar un mayor bien. Dios verdaderamente se ocupa, como rezamos en el Padre Nuestro, de nuestro pan de cada día, como nos habla Mateo capítulo 6, versículo 11. Pero ese alimento diario que Dios nos proporciona no es solo el pan material, sino también, muy especialmente, el pan espiritual. Y ese pan lo tenemos. Es un pan que ha bajado del cielo y de la vida del mundo, y da la vida al mundo. Como nos habla Juan en capítulo 6, versículo del 24 al 35. Este pan espiritual es Jesucristo mismo, quien nos enseñó a pedir nuestro pan de cada día.
Él es ese pan vivo que bajó del cielo para traernos vida eterna. Hay que estar pendiente del alimento material, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. El pan material es necesario para la vida del cuerpo, pero el pan espiritual es indispensable para la vida del alma. Dios nos provee ambos panes. Pidámosles a Dios que nos dé la oportunidad de recibir ambos panes para honra y gloria de su nombre y para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Pan material, Señor Jesús, danos y danos también el pan espiritual para poder alcanzar la salvación junto a ti. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano y amigo en Cristo Jesús, Daniel Corniel Tejada, que como cada domingo llega a todos ustedes a través de esta reflexión. Si te gustó, dale like, dale a la campanita, suscríbete a este canal y así esta y todas las semanas te llegarán estas meditaciones. Recibe un beso y un abrazo en el amor de Cristo resucitado y será hasta el próximo domingo que, si Dios y ustedes lo permiten, nos encontraremos. Recibamos la bendición de parte de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios y María Santísima nos acompañen y feliz semana en la presencia del Señor. Hasta el próximo domingo. Sangre, alma y divinidad, Cristo vivo viene a darnos hoy su paz, fuente de la vida, principio del amor. Vengo a recibirte, oh Señor. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. El que coma de este pan vivirá por siempre.